Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en la sesión número 10, si no me equivoco, con la modalidad de gráfico pantalla dividido. En este caso estamos operando con nuestra cuenta real como es de costumbre. Recuerden que nosotros siempre nos vamos a abocar a nuestra gestión de riesgo, a nuestro plan de trading. Vamos a hacer 3 ITM o 2 OTM, lo que ocurra primero, y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Bien, nos ponemos en contexto, como para variar. Hace mucho que no podemos hacer una narrativa sobre una sesión que estamos operando en vivo, lo cual me pone muy contento poder volver a hacerlo. A simple vista tenemos una tendencia bajista fuerte, ¿sí? Podemos llegar a decir que estamos también sobre una especie de canal. Fíjense en que hay una especie de canal acá, o sea que hay mucha fuerza por parte de los vendedores. Tenemos también muchos momentum bajistas, ¿sí? Fíjense en que hay momentos bajistas, tenemos muchos momentos bajistas, que se repite el patrón, acá también podríamos decirlo. Tenemos esta velita, pero bueno, es casi un doji, así que la vamos a poder contar con una vela roja. Vemos que el vendedor está rompiendo todas las zonas posibles a respetar con muchísima fuerza. Y vamos a empezar a hacer una narrativa así, o un análisis de nuestro gráfico de línea. Patrón que vemos chiquitito es que después de una vela verde siempre aparece una vela roja. Fíjense que acá también está siendo respetado. Vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Y vamos a comenzar con nuestro análisis. Para el día de hoy vamos a operar un poco más agresivo. Vamos a poner un importe de $2 y vamos a comenzar acá a analizar. Entra vendedor, comprador responde, alcanza su punto de entrada. Vuelve a entrar el vendedor haciendo mínimos más bajos, ¿sí? Vemos que el comprador está activo, muy activo, de hecho está metiendo latigazos para el alza, ¿sí? El vendedor responde, el comprador se vuelve a activar. Vamos a ver si el comprador rompe esta zona de acá continuando en el espacio este, o si el vendedor se activa yéndose hacia la baja. Por lo visto el comprador está volviendo a una zona importante en la que estuvo el precio durante un tiempito estancado. Está generando descansos para impulsarse con fuerza. Bien, vamos a ver si el comprador tiene fuerza para romper esta zona de acá o se va a empezar a limitar. Sigue entrando el comprador. Sí, no vemos entradas por parte del vendedor. Si el vendedor logra romper esta zona e irse hacia la baja, vamos a continuar con la tendencia. Si no, por lo tanto, vamos a irnos en una compra. Veo que el comprador está haciendo máximos más altos continuamente. Hay mucha fuerza por parte del comprador. Vamos a irnos en una compra. Bien, tuvimos un punto de entrada relativamente sano. Me da miedo y curiosidad esta zona de acá, ¿sí? Pero bueno, como veo que el comprador rompió con mucha fuerza y estoy viendo que el vendedor estuvo estancado acá durante un tiempo, confío en el análisis y posiblemente tengamos nuestro primer ITM. Vemos entonces que el comprador continúa hacia el alza, alejándose de nuestro punto de entrada en la operación. Hay un mercado un poco volátil, ¿sí? De todas formas, nunca cantamos victoria hasta no finalizar la operativa. Ahí estoy viendo que el comprador se está semi estancando, pero de todas formas no veo que el vendedor entre con fuerza, lo cual me deja tranquilo. Si el comprador sigue activándose de esta forma hacia el alza, vamos a buscar otra compra. A ver si no está buscando esta zona de acá, por eso se estiró. Estoy viendo que el comprador sigue yéndose hacia el alza con fuerza. Vamos a abrir una nueva operativa acá. Bien, recién ahí el vendedor se activa y vemos, ahí está la volatilidad que les decía. Bien, posiblemente esta vela también de acá sea una compra. Vamos a ver si la podemos analizar. Entra vendedor, excelente. Se está estirando, está alcanzando esta zona. Bien, el comprador se vuelve a activar. Vendedor no logra hacer mínimo, le está costando de hecho llegar a su mínimo anterior. El comprador sigue activándose con fuerza. El vendedor tarda mucho en responder. A lo que me refiero en responder es que camina mucho hasta hacer un mínimo. Ahí se empieza a activar. Está buscando desesperado tocar esta zona de acá, ¿sí? Este número redondo. El comprador se vuelve a activar. El vendedor le está costando mucho. Bien, vemos fuerza por parte del vendedor, pero veo también un comprador activo, ¿sí? Un comprador que le está costando, que lo está haciendo al vendedor que le cueste hacer un mínimo más bajo. Ahí está. Veo que el comprador está activo en ese sentido. No lo veo activo como movimiento, pero podríamos pensar en una compra acá. A ver si tenemos un buen punto de entrada. Excelente, sí. Bien, ahí está respondiendo la volatilidad. El vendedor, si bien venía con fuerza, ¿sí? Porque le veo fuerza al vendedor, veo que el comprador estaba limitándose mucho. Ahora igual vamos a hacer el análisis. En caso de que perdamos, vamos a analizarla igual, ya que nosotros aprendemos de los errores. Bien, ahí el vendedor, como supuse, iba a buscar esa zona de ahí, no logra romperla, lo cual espero que el comprador se empiece a activar con fuerza hacia el alza. Ahí está, excelente. Bien,
Vamos a abrir otra operativa, así después podemos concentrarnos acá. Estoy viendo mucha actividad por parte del comprador, pero veo que el vendedor busca romper esa zona. Ahí el comprador se tendría que empezar a activar con fuerza hacia el alza, haciendo máximos cada vez más altos. Tuvimos un buen punto de entrada, así que eso me deja tranquilo. Vamos a ver si el vendedor no se desespera yéndose hacia la baja y si el comprador continúa con este movimiento hacia el alza. El vendedor ahí está metiendo mínimos. Sí, no, esto fue nuestro primer OTM. Bien, traders, no pasa nada. Ahora lo vamos a analizar de igual manera. Vamos a continuar con nuestro análisis. Bien, a ver qué es lo que encontramos acá. Tenemos un comprador activo, bastante activo, metiendo latigazos hacia el alza. Está alcanzando un número redondo. Se está semi estancando, pausando ahí. El vendedor le cuesta entrar, pero el comprador responde haciendo máximos cada vez más altos de nuevo. El vendedor entra despacio, el comprador sigue entrando. El vendedor logra irse hacia la baja, pero el comprador se vuelve a activar, no le permite hacer mínimos. Recién ahí el comprador se debilita un poco, dejando que el vendedor entre. Bien, tenemos mucha fuerza por parte del comprador, pero vemos que el vendedor está entrando bastante. Venimos de una especie de momento bajista. Vemos que el vendedor está haciendo mínimos más bajos. Estamos lejos, aparentemente, de nuestro número redondo. Si el vendedor continúa con esta fuerza, vamos a irnos en una baja. Me gustaría que el comprador se vaya hacia el alza. A ver, eso es lo que buscaba. Excelente, perfecto, bien. Me hubiera gustado que el comprador meta un latigazo hacia el alza para buscar un mejor punto de entrada. El vendedor, por lo que veo, va a buscar romper esta zona acá. Si el comprador no se activa con mucha fuerza, vamos a tener una tendencia bajista con volatilidad. Vamos a ver que esta va a ser una especie de momentum. Me gustaría que acá el vendedor rompa, que es lo que está intentando hacer. Podríamos decir que esta entrada del comprador es un descanso por parte del vendedor. Esto también podríamos decir que es un descanso. Vamos a ver si tenemos nuestro segundo ITM. Y buscaríamos nuestro tercer ITM y finalizaríamos nuestra sesión. Bien. El comprador no se está activando, lo cual me deja tranquilo, pero posiblemente a último momento se active con fuerza. Vamos a tomar un mate mientras tanto. Perfecto. A ver si el comprador no se activa, ya tendríamos nuestro segundo ITM. Ahí está, bien, el vendedor rompiendo, excelente, bien. Segundo ITM, seguimos haciendo crecer la cuenta. Vamos a buscar el tercero y ya nos vamos a retirar el día de hoy de esta sesión. Bueno, a ver qué es lo que vemos acá. Entra vendedor, comprador se empieza a activar con impulsos y retrocesos de una manera saludable, aunque vemos una aceleración y una pérdida de fuerza. Entra el vendedor, comprador sigue respondiendo. Le está costando romper ese máximo, mete el latigazo. Vemos que está llegando a una zona respetada, pero el vendedor se activa. Si el vendedor sigue con fuerza, ¿sí? Los siguientes 30 segundos, vamos a irnos en una venta. A ver, comprador le está costando hacer máximo, el vendedor se empieza a activar. No quiero que el vendedor me traicione con esos movimientos de desesperación. Bueno, ahí se está congelando un poco el gráfico. Ahí está, excelente. Bien. No estoy viendo que el vendedor tenga fuerza para hacer mínimos más bajos, pero tampoco estoy viendo que el comprador haga máximos más altos. A ver si puedo llegar a agarrar un punto alto. Vamos a entrar en una venta. A ver. Vamos a entrar en una venta acá. Sí, perfecto. Bien. Me hubiera gustado agarrar un punto por acá, pero bueno, no importa. Como les dije, venimos de un momento bajista, venimos de una tendencia bajista. Me hubiera gustado, como les decía, miren acá el gráfico de velas, agarrar mínimo este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá me hubiera encantado. Pero posiblemente nuestro análisis esté bien hecho y continuamos a la baja y que el precio busque romper o alcanzar esta zona acá. Ya con que busque esta zona acá también me gusta, que de hecho creo que está ahora rebotando en esa zona. El vendedor metió un latigazo bastante fuerte, el comprador quiere responder, esperemos que el vendedor no lo deje. Seguimos yendo hacia la baja, a ver si seguimos bien y ahora vamos a hacer el análisis completo de nuestra sesión. Ahí está, miren lo que les decía, el vendedor está buscando esta zona acá. Posiblemente acá el comprador se empieza a activar, pero no le veo fuerza. Tiene que hacer un gap o tiene que hacer un movimiento muy fuerte hacia el alza para que perdamos nuestra sesión. Tiene que haber mucha volatilidad, pero no la tenemos, así que bueno, traders. Así tenemos finalizada nuestra sesión número 10 con 3 ITM y un solito OTM. Este OTM lo perdí por un mal análisis, ¿sí? Recuerden que nosotros no vamos a decir que el gráfico, o bueno, en este caso el broker está siendo manipulado, porque si perdemos es por una mala sesión, es por un mal análisis, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con nuestro análisis. Bien, velita número 1.
¿Qué vimos acá? ¿Por qué no fuimos al alza? Vamos a decir esto. Empieza a entrar el vendedor. Cuando el comprador responde, el vendedor le vuelve a responder con fuerza. Hasta acá, ok, vemos fortaleza por parte del vendedor. El comprador responde, decimos bien, no está pudiendo romper esta zona acá, pero vemos que el vendedor no está respondiendo fuerte. Fíjense en que responde muy despacito y el comprador dice, bueno, meto un movimiento más hacia el alza, vamos a ver qué hace el vendedor. Cuando el vendedor entra, lo hace con dos movimientos, ¿sí? Y fíjense que no está haciendo mínimo más bajo, el comprador se activa con fuerza. Si ven acá el comprador se pausa, es porque tenemos una zona, ¿sí?, de números redondos y una zona también de mechas, ¿sí?, y velas. Tenemos una zona de soporte y resistencia. El comprador se vuelve a activar y vean cómo se vuelve a pausar. El vendedor no aprovecha, ¿sí?, porque no aprovecha, mete ese movimiento estancándose en esta zona de soporte y resistencia y números redondos. El comprador se vuelve a activar haciendo impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Hasta acá vemos un comprador bastante sano. Si bien habíamos visto latigazo, ¿sí?, ya podemos decir que estamos en un latigazo de fortaleza. Bien. Cuando el vendedor empieza a entrar, lo hace de forma muy despacito, ¿sí? Fíjense en que entra despacito, comprador responde. Entra despacito, comprador responde. Mete este latigazo intentando llegar a esta zona de soporte y resistencia, y el comprador se vuelve a activar de forma natural haciendo máximos cada vez más altos. ¿Qué vemos acá entonces? Fortaleza por parte del comprador, debilidad por parte del vendedor a no poder hacer un mínimo más bajo, debilidad por parte del vendedor a no aprovechar que el comprador estaba descansando, ¿sí? Fortaleza del comprador rompiendo esta zona acá, debilidad por parte del vendedor no respondiendo con fuerza acá, ¿sí? Comprador sigue metiendo latigazos de fortaleza, comprador sigue haciendo máximos cada vez más altos. Vemos acá el vendedor una debilidad metiendo este latigazo de desesperación, tratando de alcanzar esta zona de soporte y resistencia, y el comprador sigue haciendo máximos cada vez más altos. Tuvimos entonces nuestro primer ITM, ¿sí? Fíjense que le sacamos mucha ventaja. Bien, ahora vamos a la parte más importante, nuestro OTM, que es al que más provecho le tenemos que sacar. Vamos a ver por cuánto perdimos. No, perdimos por bastante, ¿sí? No le podemos echar la culpa al punto de entrada porque estuvo bastante bien. No es que nos agarró acá el punto de entrada, pero bueno. ¿Qué es lo que vi yo acá? Yo les digo lo que vi y ahora les digo lo que tendría que haber visto. Dame un chiquitín que lo vamos a acomodar, que están 15 segundos. Bien, ahora sí. Perfecto. Yo acá veo que el vendedor se acelera, ¿sí? Fíjense en cómo acá no hace mínimo. De golpe mete el latigazo, se vuelve a estancar, le está costando mucho hacer un mínimo, ¿sí? Y veo que el comprador respondía. Cada vez que entraba el vendedor, comprador respondía. 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 Y acá el comprador empieza a hacer máximos más altos. Yo vi fortaleza por parte del comprador. Ahora que lo estoy analizando un poco más tranquilo, veo que el vendedor ya había metido, ¿sí? Este movimiento yo no lo había visto. Veo que el vendedor entra fuerte. Sigue entrando el vendedor, ¿sí? Cuando el comprador entra, fíjense en que se está estancando en esta zona de acá. Vendedor continúa respondiendo, ¿sí?, de una forma sana y natural. Comprador mete el latigazo, ¿sí? Pero ¿dónde está estancado? En su máximo más alto. De hecho, creo que fue su único máximo más alto. Vendedor entra de nuevo. Comprador intenta responder, pero no alcanza su máximo más alto. Y el vendedor vuelve a entrar con impulso de retroceso. Mete un impulso muy fuerte. Ya teníamos estos movimientos, ¿sí?, naturales por parte del vendedor. Por ende, acá ya tendría que haber pensado en una venta. Pero como les digo, yo no vi este movimiento, vi solamente este movimiento. Comprador entra, vendedor dice que entra despacito, ¿sí?, y mete un latigazo, tranquilo, rompiendo su mínimo anterior. Vemos como acá el comprador tarda en responder. Cuando responde lo hace de una forma rara, ¿sí? Decimos rara ¿por qué? Porque entra de una manera fuerte, cambia su velocidad y entra vendedor. Comprador vuelve a responder rompiendo su máximo anterior, pero vendedor vuelve con impulso, retroceso, impulso de nuevo. Recuerden que este movimiento de acá ya lo vimos acá, ya lo vimos acá, ya lo vimos acá. O sea que el vendedor venía con mucha fuerza. Cuando el comprador empieza a entrar, fíjense en que no logra hacer máximos más altos. Recién acá se empieza como a desesperar, ¿sí? Y mete su latigazo de desesperación. Metimos el punto de entrada acá. Esto era una venta súper cantada. Yo la obvié por completo. Tenemos fortaleza por parte del vendedor, fortaleza por parte del vendedor, fortaleza del vendedor, fortaleza del vendedor. Tenemos todo acá debilidad del comprador que no hace máximo, todo acá debilidad del comprador que no hace máximo, y estiramiento a lo último por parte del comprador, sabiendo que el vendedor ya venía con impulsos y retrocesos hacia la baja. El comprador intenta hacer lo mismo, ¿sí? Nos engañó, acá nos engañó el análisis, no el precio.
Bien, vamos a ir a nuestro segundo ítem, perdón. Bien, acá nosotros entramos a la baja. ¿Por qué entramos a la baja? Quiero que me un poquito mejor. Ahí, perfecto. Miren esto. Vendedor entra con fuerza. Acá sí lo vi el movimiento. Acá sí no me dejé guiar. No me lo comí. Comprador responde y fíjense que el vendedor vuelve a responder. El comprador no hace mucho, ¿sí? No hace mucho. El comprador vuelve a responder, ¿sí? Acá vemos que el vendedor lo deja, el comprador responde y el vendedor se come todo su movimiento con un solo movimiento. Vemos que está haciendo, ¿sí?, un mínimo más bajo. El comprador entra, fíjense que se pausa por mucho y entra el vendedor. Acá el comprador se empieza a desesperar yéndose hacia el alza con desesperación, se pausa, el vendedor continúa entrando y el comprador, fíjense que se está desesperando por romper este número redondo, ¿sí? De hecho no logra tener la fuerza y el vendedor empieza a responder con impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Fíjense que el vendedor estuvo fuerte en toda su segunda formación, en toda la parte de su segunda formación. Bueno, en este caso yo utilicé información de la segunda velita, ¿sí?, de la vela anterior. Nosotros tendremos que haber hecho el análisis de acá. Pero miren esto. No entra nadie, entra vendedor. Cuando el comprador responde lo hace a punta de latigazo, ¿sí? Por eso es que utilicé este cuadro acá. El vendedor entra a punta de latigazo. Se pausa, vuelve a entrar el vendedor. Cuando el comprador responde lo hace a punta de latigazo, ¿sí? No logra romper esto y el vendedor vuelve a responder. Nosotros veníamos de una tendencia bajista, ¿sí? Veníamos ya de una tendencia bajista, veníamos de un momento bajista. Por eso tuvimos nuestra venta, ¿sí?, completamente exitosa. Fíjense que tuvimos mucha fortaleza por parte del vendedor. Nosotros entramos acá, tuvimos nuestra finalización acá. Bueno, ahí acaba de cerrar el mercado, lo cual mejora si tenemos un poco más de espacio en la pantalla. Veamos nuestro tercer ITM y último, ¿sí?, el cual ya nos dejó con una ganancia bastante entera, casi llegando a los $40. Veamos qué es lo que encontramos aquí. Bien, ya veníamos con fortaleza por parte del vendedor. Fíjense que en el último recuadro teníamos fortaleza por parte del vendedor. Cuando el comprador entra, lo empieza a hacer de una forma muy escalonada, muy forzada. El vendedor entra despacito y el comprador responde, pero se pausa. El comprador mete el latigazo de desesperación alcanzando esta zona de soporte y resistencia. El vendedor entra despacio, el comprador se desespera y el vendedor se catapulta, ¿sí?, en esta zona acá. Vemos que el comprador empieza a intentar escalar, pero el vendedor responde. El comprador mete este latigazo y el vendedor hace un mínimo más bajo. Fíjense en esto. Cuando el comprador entra acá, le está costando mucho, ¿sí?, alcanzar un máximo más alto. Cuando el vendedor entra, lo hace a punta de latigazo, marcando, ¿sí?, una fortaleza continua. De hecho, miren cómo los mínimos tienen mucha diferencia, excepto esta, ¿sí?, pero tiene mucha diferencia. El comprador se quiere activar, ¿sí?, vamos a catalogar esto como solo movimiento, y el vendedor lo manda hacia la baja de vuelta. El comprador se quiere activar y el vendedor lo vuelve a mandar hacia la baja. Fíjense en que los máximos por parte del comprador son cada vez más bajos, los mínimos por parte del vendedor son cada vez más bajos también. Tenemos mucha fortaleza por parte del vendedor. Cuando el comprador se acelera acá, ya es tarde, ¿sí?, porque ya es tarde, el vendedor responde y el comprador mete ese movimiento. Así todo el vendedor, pum, responde nuevamente con fuerza, ¿sí?, teniendo así nuestro punto de entrada acá, nuestra finalización de vela acá. Bien, traders, así tuvimos nuestra sesión exitosa. Espero que les saquen el máximo provecho, espero que les sirva, espero que se apoyen siempre en su gráfico de vela japonesa, espero que analicen con tranquilidad su gráfico de línea. Si les gustó el video y llegaron hasta acá, compártanlo, denle me gusta, dejen su comentario, dejen una duda de la que tengan, que yo voy a tratar de respondérsela lo más rápido posible. Traders, no los molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá. No se olviden de probar todo lo que yo enseño y todo lo que ustedes aprenden en una cuenta demo, ¿sí? Es la única forma de respetar siempre nuestro análisis y probar al máximo las estrategias que vamos formando. No tengo nada más para decir, agradezco mucho el tiempo que están dedicando al canal y nos vemos, traders, nuevamente en OpenBinary. Hasta luego y bendiciones.